Auspician este programa Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Ciudad de Córdoba, Argentina, todo en una. Descubrila. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Nuevo programa de Principio Activo Salud, hoy con un médico joven, investigador, que nos va a detallar aspectos poco conocidos en relación a la alimentación, al cuidado del suelo y a la relación con la vida humana y con el buen vivir. Ricardo, usted sabe que muchas personas adhieren a una forma de comer vegetariana o vegana por diversas razones. Algunas pueden ser por el cuidado de la salud, otras pueden ser de tipo religiosa. Filosóficas, por modas, pero hay... Y una que se ha visto con mayor preponderancia últimamente, sobre todo en los veganos, que tienen que ver, por ejemplo, con estar en contra del sufrimiento de los animales o de la explotación de los animales para el consumo humano. Así es. Pero hay un aspecto que muchas veces no se tiene en cuenta al analizar una de las razones por las cuales cada vez más personas se inclinan por este tipo de alimentación. Y es que la misma tiene un alto impacto sobre el medio ambiente, es decir, una alimentación rica en carnes, en alimentos de origen animal, tiene un alto impacto sobre el medio ambiente porque requiere mayor extensión de tierras para su producción. A su vez, se necesita la producción agrícola de ciertos alimentos que son utilizados para la alimentación del ganado, que en la misma se utilizan agroquímicos, se utiliza un recurso también finito como es el agua potable, se agotan los suelos y se genera una alta contaminación del ambiente por los gases que eliminan los mismos animales, ¿no? Es decir, el vegetarianismo pensado como una forma también de sustentabilidad del ambiente y no solamente, como decíamos antes, por moda o por cuidado de la salud. Muy interesante porque pocas veces escuchamos una situación así. Cuando se habla de que hay que comer más carne o menos carne, o más verdura o menos verdura, se parte de la parte del nutricionismo, de la salud pública, pero no de estos aspectos que nos va a hablar nuestro colega, que es un aspecto novedoso, realmente novedoso. Realmente novedoso y que además de una manera u otra llega y tiene que ver con la salud, porque este impacto sobre el medio ambiente, el impacto sobre la biodiversidad, la contaminación de los suelos y de las aguas, terminan impactando en la salud humana. Así es, así que lo vamos a escuchar, creo que nos va a interesar mucho a ustedes y a nosotros, así que adelante, doctor. Sí, antes que nada digo su nombre, Ezequiel Arrieta, es muy conocido, un médico joven, como usted lo mencionó al principio, y que se dedica particularmente a la investigación. El motivo por el cual me interesa mucho a mí investigar este tipo de dietas, y no solamente las vegetarianas, sino más bien la reducción del consumo de carne y otros alimentos de origen animal, es que la producción de estos tipos de alimentos, los de origen animal, son más ineficientes a la hora de aprovechar recursos naturales. Es decir, que yo para producir carne, huevos o lácteos necesito más recursos naturales que para producir cualquier otro tipo de alimento de origen vegetal como cereales, legumbres, frutas y verduras. Y cuando hablo de recursos naturales, hablo de superficie de tierras, de agua, de energía, de combustibles fósiles, de fertilizantes y un largo etcétera que tienen un gran impacto sobre el ambiente. Hay una conjunción ahí de que sabemos hace bastante tiempo que
el consumo elevado de carne, y con elevado de carne no me estoy refiriendo a comer carne todos los días. Nosotros acá en Argentina comemos una cantidad de carne enorme. Ya lo dijo un informe que se publicó el año pasado aquí en Córdoba, que estamos consumiendo unos 300 gramos de carne por día, que es unas 3 veces más de lo que se considera como saludable, por así decirlo, según las recomendaciones de Harvard, por ejemplo. Entonces nos exponemos a la probabilidad de tener un montón de enfermedades relacionadas con este consumo de carne, particularmente roja, como son enfermedades cardiovasculares, y acá estoy hablando de hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares, enfermedades del corazón, diabetes tipo 2, obesidad y algunos tipos de cáncer, como el cáncer de colon. Es imposible pensar a la salud pública de una perspectiva enteramente individual y de estudiar una persona, sino que también hay que estudiar el contexto, el ambiente, que es parte de una de las tríadas del trípode que sostiene la salud del ser humano. Obviamente, cuando emitimos un montón de gases de efecto invernadero a la atmósfera, ejercemos calentamiento global y cambio climático, y eso va a repercutir enormemente en la calidad de nuestras vidas. Cuando contaminamos un recurso hídrico como un río o un arroyo con efluentes que vienen de un feedlot sin tratar, por ejemplo, estamos produciendo contaminación biológica y por lo tanto ponemos en riesgo la salud humana. Es más, el Centro de Salud y Enfermedades de Estados Unidos dice que el 70% de la resistencia a los antibióticos de las bacterias en Estados Unidos es responsabilidad del sector ganadero. Y la resistencia a los antibióticos no es algo que queremos, porque quiere decir que las bacterias son cada vez más fuertes contra las infecciones. Y así un montón de otras cosas, como por ejemplo, si necesitamos mucha superficie de tierra para poder cultivar forraje para alimentar a los animales o para producir pastizales para criar al ganado vacuno, quiere decir que tenemos que deforestar. Y deforestar es perder un montón de ecosistemas que nos proveen servicios a nosotros, como es la provisión de agua, por ejemplo, o de biodiversidad, que son genes que todavía a lo mejor no conocemos y que hacen cosas interesantes que a lo mejor nos pueden llegar a servir para producir medicamentos, por ejemplo. Es un mito que hay dentro de la sociedad, porque quizás muchos asocian a los cultivos de mayor extensión como la soja y el maíz a que los vegetarianos se la comen en formas de milanesa, cuando en realidad sabemos que más o menos el 30% de las superficies de cultivo son destinadas a consumo animal. Se han hecho estudios para modelar qué pasaría si las personas dejaran de consumir carne, qué pasaría con la superficie de tierra, y efectivamente se encontró de que no aumentaría la cantidad de tierras que tenemos que utilizar para producir alimentos. Es más, utilizaríamos exactamente las mismas y hasta podríamos eliminar un montón de otras tierras para, por ejemplo, crear parques nacionales, áreas protegidas, hacer reforestación y recuperar ecosistemas que hemos degradado por las actividades agropecuarias. Y por otro lado, la otra pregunta que me hiciste, que es muy interesante porque sí, exactamente, si la gente se hace vegetariana no cambia nada, porque, digamos, sí, se reduce un montón la emisión de gases de efecto invernadero, aprovechamos mucho mejor los recursos naturales, pero lo más importante acá es entender que el sistema agropecuario, el sistema agroalimentario en realidad, con todo su modelo de producción, es intrínsecamente no sustentable, por así decirlo. Digamos, si cambiamos el monocultivo de soja por un monocultivo de lechuga o de tomate, estamos haciendo exactamente lo mismo. Hoy en día sabemos cómo hay que hacer cultivos, cómo manejar el suelo, cómo manejar las plagas, cómo utilizar racionalmente los agroquímicos, cómo utilizar bien la biotecnología como los transgénicos. Sin embargo, por la ausencia de leyes que existen en Argentina y muchas otras partes del mundo, estas no se aplican. Estas técnicas no se aplican porque, bueno, no son rentables para los productores muchas veces. Entonces los productores se ven casi como fomentados o libres de hacer lo que quieran, aún en detrimento de la salud de la población y del uso no sustentable de los recursos naturales. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Los medios de comunicación son una gran clave. Yo creo que la educación, las instituciones educativas y los medios de comunicación son nuestra tabla de salvación. Digamos, es donde nosotras las feministas venimos trabajando porque la incidencia que pueden tener en la transformación es súper poderosa.
particularmente en esta sociedad que es totalmente atravesada por los medios y las tecnologías. Primero me parece que el consumo crítico al que nos invita la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, poniéndonos en lugares no de consumidores pasivos, sino de audiencias activas, de sujetos de derecho respecto de la comunicación, nos abre la puerta para poder analizar los contenidos, decidir en un contexto de medios más democrático y también denunciar y operar, digamos. El trabajo que está haciendo la Defensoría del Público al respecto, que declaró el año 2014 como un año específicamente para erradicar la violencia de género en los medios, y propone formularios de incidencia para que las audiencias puedan denunciar cuando sientan que hay discriminaciones y denigraciones en los medios. Me parece que que nos da una clave importante para operar en esos contenidos. Y yo creo que también la sociedad se está comportando de una manera por lo menos más curiosa y más sensible de estas temáticas. Entonces es donde nosotras podemos incidir con el contenido. Decir, bueno, propongámonos revisar cada uno de los mensajes que damos, a veces con la palabra, pero a veces la mayoría con las imágenes. Cuando tenemos estos programas donde las mujeres solamente somos, pongo comillas, adornos, donde solamente estamos valoradas en el sentido físico y no en lo que podemos aportar intelectualmente, en lo que podemos construir como información, bueno, también estamos dando un mensaje. Y poder generar un modelo de mujeres que sea alternativo al estereotipado de la exigencia irreal de las modelos por su condición, por sus características físicas de los rostros o de los cuerpos. Me parece que si podemos dar otro mensaje de que las mujeres somos muchas otras cosas, de que somos muy diferentes a esos estereotipos y que en esa diversidad y en esa variedad está nuestra belleza, me parece que es un desafío que los medios pueden aprovechar y ganar audiencias realmente. El machismo es un gran negocio, el machismo mueve mucho dinero, entonces me parece que la mayor resistencia tiene que ver con eso, con que en la medida en que podamos trabajar en que las audiencias, las sociedades repudien la violencia, desnaturalicen esa violencia cotidiana, yo creo que vamos a empezar a desarticular ese mecanismo económico. Cuando empecemos a cambiar el programa de Tinelli porque estamos hastiados de ver ese tratamiento frívolo de las mujeres, cuando empecemos a valorar, a escuchar otros relatos de otras mujeres, las mujeres que resisten, las mujeres que luchan, las mujeres que organizan, las mujeres que superan situaciones de violencia y que se encuentran con otras para apostar a una vida saludable y sin violencia. Me parece que cuando podamos tener una clave atractiva con los medios de esos relatos, yo creo que el negocio va a cambiar y que el machismo va a dejar de ser un gran negocio. Por un lado, es como que tenemos que ponernos en contexto de qué es lo que pasó en un determinado momento. Es totalmente cierto que la incorporación de carnes y otro tipo de alimentos animales nos proveyó de la energía y de la materia necesaria para generar una expansión del cerebro muy importante, no solamente con el Homo sapiens, sino mucho antes, empezando con el Homo habilis, siguiendo con el Homo erectus y otro tipo de homínidos. Si bien ellos aportaban la materia y energía, había otro tipo de estímulos que generan lo que se llama la teoría de la expansión cerebral, donde simplemente los alimentos aportaron la materia y energía, pero después había otras situaciones que también fomentaban que se expandiera el cerebro, como por ejemplo cuando empezamos el bipedestismo, es decir, a caminar en dos patas, que hizo que pudiéramos caminar un poco más, y eso nos exponía a más predadores y por lo tanto empezamos a sociabilizar para disminuir la probabilidad de que nos cacen los predadores. Eso hace que también cambie nuestro comportamiento en cómo nos relacionamos con los otros. Al bipedestarnos también se achicó la cadera, por lo tanto tuvimos que salir mucho antes del vientre materno
y eso nos llevó a que nuestras madres y nuestros padres nos tuviesen que cuidar. Eso generó apego y por lo tanto el origen de la familia, por así decirlo, y eso también generó otro tipo de lazos que ayudaron a expandir el cerebro. Es decir, hay un montón de variables que jugaron a lo largo de la historia para generar un aumento de la capacidad del cerebro, que simplemente fueron soportados de alguna manera por los nutrientes que proveían de la carne y otro tipo de alimentos. Hoy en día estamos en otro contexto donde tenemos la capacidad de producir un montón de tipos de alimentos. Jamás en la historia hemos producido alimentos de tan buena calidad como lo hacemos ahora. Y tenemos la capacidad no solamente de cultivar, sino también de producir y manipular genéticamente algunos alimentos para que nos provean de los nutrientes que necesitamos, como por ejemplo la vitamina A en el caso del arroz dorado en el sudeste de Asia, que es para abastecer a una población con carencias de vitamina A y con muchos problemas de salud derivados de ello. Entonces hoy, si una persona se quiere hacer vegetariana, tiene todas las herramientas para satisfacer las necesidades de su desarrollo. La mejor evidencia científica disponible nos dice que ni la carne, ni los huevos, ni los lácteos son alimentos necesarios para ninguna etapa de la vida. Ni en el embarazo, ni en la lactancia, ni en la infancia, ni la niñez, ni la adolescencia, ni la adultez, ni para cuando sos viejito, ni cuando sos un atleta, ni siquiera de élite. Hay un montón de mitos en torno a la alimentación y simplemente hay que entender que lo que necesitamos no es comida, no es el bife o la milanesa. Necesitamos aminoácidos, necesitamos glucosa, o sea, proteínas, hidratos de carbono, grasas de diferente composición, que las podemos adquirir fácilmente con una combinación inteligente de alimentos. Yo siempre apoyo que aquella persona que quiera hacerse vegetariana o vegana, que a diferencia de esta, elimina los productos de origen animal como lácteos y huevos, que pueden aportar otro tipo de nutrientes fundamentales como la vitamina B12, vayan de un nutricionista, vayan a asesorarse de un nutricionista que les cuente bien cómo tener una dieta equilibrada, que esto es fundamental para estar saludable. Lo cual, comer carne no te hace exento de tener carencias nutricionales, pero sí te hace tener un poquito más de probabilidad de tener deficiencias por vitamina B12, que es un nutriente que sí está en la carne, en los huevos, en los lácteos y que no está en el reino vegetal y por lo tanto podría llevar a algunos problemitas de salud bastante graves. Entonces sí, totalmente, una dieta vegetariana es totalmente posible, cumple con todas las necesidades básicas de un ser humano en todas sus etapas de desarrollo, pero necesita ser equilibrada y estaría bueno que aquellas personas que se animan a hacerla o a empezar a reducir su consumo de carnes, acudan a un nutricionista para que los asesore qué tipo de alimentos pueden consumir. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. El Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba informa: todos los matriculados pueden acceder a la mayor cobertura de salud de la provincia. Informes en nuestra sede. Como le dicen la familia de los Simpson a Lisa, no vives de ensalada. Entonces el tipo de alimentación que se requiere es variada, digamos. Uno no puede comer, como dijiste vos, chisitos. Yo puedo ser vegetariano comiendo solamente milanesas de soja y puré, pero eso no es correcto desde un punto de vista nutricional. Vas a tener un montón de carencias nutricionales y va a tener problemas a tu salud que van a repercutir a corto y a largo plazo inclusive. Entonces, sí, necesitamos entender que no es simplemente dejar de consumir carne. Y lo de la industria alimentaria es muy cierto. El problema es que la industria alimentaria se compone de un montón de tecnologías y la tecnología no tiene moral, no es buena o mala, es simplemente depende del uso que le demos nosotros. Así como con un martillo puedes colgar un cuadro lindo en tu casa, le podés romper la cabeza a alguien. Entonces la industria alimentaria hoy en día está enfocada en la producción de alimentos que nos gustan mucho. Nosotros no somos seres racionales, nos solemos mover por las emociones y el placer es una. Los alimentos ricos en azúcar y en grasas generan mucho placer en el cerebro y eso nos encanta, por eso se venden tanto las golosinas y los alimentos procesados. Y la industria alimentaria lo sabe. Y el problema que tenemos es que no hay un Estado que regule las propagandas y los tipos de alimentos, que es algo que se está investigando o promoviendo desde la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para que se generen impuestos a los tipos de alimentos que se consideran no saludables o inclusive prohibirlo, como en el caso de las grasas trans, que ya está pasando. Entonces me parece que acá, en lo que es materia de alimentación y nutrición humana, el Estado debería jugar un papel un poco más fuerte en la regulación de las empresas alimentarias para asegurar que la población
que no está tan educada como para poder disentir qué alimento es saludable y qué no, pueda acceder a una mejor alimentación y estar saludable. Estoy tratando de explorar cuáles son las posibles alternativas a esto y me parece que lo más importante siempre es la educación. La comunicación pública de la ciencia es una, porque empoderar a la población de conocimiento es darle libertad e independencia para tomar mejores decisiones, y por otro lado me parece que es importante desarrollar políticas públicas para encauzar un poco eso, como por ejemplo contrarrestar las campañas de difusión que hacen la industria alimentaria. Se puede hacer campañas de difusión aplicando el mismo marketing, pero hacia una línea más saludable y sustentable. Es algo que se puede hacer, simplemente que no hay voluntad y no se financian este tipo de cuestiones. Pero con un buen equipo de marketing, el mismo que usa la industria alimentaria, pero con otro tipo de ideas, se puede encauzar una campaña de divulgación excelente. Y me parece que es algo muy importante si queremos reducir los costos económicos, ambientales y humanos asociados a continuar esta tendencia de consumo de carne a lo largo del tiempo. Es un poco difícil de decir que lo han hecho adrede, más bien que fue por una cuestión cultural. Las primeras investigaciones científicas rigurosas sobre las dietas vegetarianas empezaron a asomarse de manera muy tímida a mitad del siglo XX, en 1956, 1960 aproximadamente, y después fueron surgiendo algunos otros estudios, algún paper de consenso, pero era ahí, quedaba en la academia, no se movía más de allá. Entonces cuando vos te venías abajo, a nivel profesional, inclusive en los médicos y los nutricionistas, nadie sabía nada. En cambio hoy la evidencia es apabullante y todos los meses están saliendo estudios sobre dietas vegetarianas de impacto ya sea en ambiente, como en la salud, como en la economía y la seguridad alimentaria, que nos van orientando hacia, bueno, se está generando un consenso y es momento de cambiar el paradigma. Es momento de darle el pulgar para arriba a las dietas vegetarianas. Si hablamos de orgánicos, como aquellos alimentos que son producidos sin ningún tipo de manipulación genética y sin ningún tipo de agroquímico, a mí me parece que es un poco difícil hacerlo. Hay algunos estudios y alguna evidencia que sugiere que se podría producir más alimentos de lo que consideramos que se producen. Sin embargo, yo tengo mis dudas al respecto. No soy un experto en producción de alimentos, entonces es como que en esa opinión me la mantengo reservado. Sí considero que la tecnología actual, tanto de agroquímicos como la biotecnológica, son una herramienta fundamental para afrontar los desafíos que nos vamos a enfrentar de acá a un par de años, como por ejemplo el cambio climático. Ante un escenario de cambio de patrones de lluvias, llueve más, llueve menos, se inundan, hay sequías, producir alimentos se empieza a poner un poquito más turbio. Entonces disponer de herramientas para manejar el control de plagas de los pocos alimentos que podemos llegar a producir. Además, modificar genéticamente algunos alimentos para poder producirlos en condiciones adversas, como es una sequía o una lluvia prolongada. Entonces me parece que no es algo que deberíamos dejar de lado. Sí considero que estas herramientas deberían ser utilizadas racionalmente, con sus estudios de impacto, con sus estudios sanitarios y todo lo que se tenga que hacer para pasar las regulaciones y hacer algo de muy buena calidad y no seguir siempre el mismo círculo vicioso de buscar el lucro en lugar de buscar la seguridad alimentaria, sanitaria y ambiental. El doctor Arrieta, parte de un grupo de jóvenes investigadores, de muy jóvenes investigadores, que es uno de los orgullos de nuestra universidad, nos ha presentado un tema novedoso, excelentemente presentado y que creo que nos va a motivar a todos para pensar un poco más en esto del medio ambiente y la nutrición. Y para tener en cuenta en la agenda política. También. Hasta el próximo programa. Adiós, muchas gracias. Auspician este programa Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Ciudad de Córdoba, Argentina, todo en una. Descubrila. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. La Muni.